Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Hierros, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, entrenamiento, salud y estilo de vida de una forma más práctica, más funcional. Hoy vamos a hablar acerca de las tentaciones y más en concreto de la analogía entre el jinete, el elefante. Os voy a explicar un poco de qué va todo esto, de cómo podemos vencer las tentaciones que tenemos en el día a día y de al final cómo esto nos puede ayudar a conseguir los objetivos de una forma mucho más fácil que normalmente como nos lo proponemos. Al final, el cerebro humano ha ido evolucionando a lo largo de muchos años y ha dado lugar a una especie de dos cerebros conectados pero separados a la vez. Inicialmente, hace miles de años, desarrollamos lo que es el llamado cerebro mamífero o sistema límbico, donde se originan las emociones y muchos instintos. Por ejemplo, tengo hambre, tengo sed, tengo ganas de dormir, todo ese tipo de cosas pues se origina en esa parte del cerebro. Luego, posteriormente, evolucionó lo que se llama el cerebro racional. Es lo que nos distingue básicamente del resto de los animales, que muchas veces también llega al punto que pensamos si igual este cerebro nos ha dado más perjuicios que beneficios. A ver, ya me entendéis, muchas veces es cierto que lo hemos utilizado para bien, pero otras veces el hecho de tener este tipo de cerebro racional, pues hemos hecho cada cosa que si hubiéramos sido, por ejemplo, como un animal que solamente hubiéramos tenido el cerebro mamífero, pues nos hubieran ocasionado muchos de los grandes problemas de la historia. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Y el caso es que nosotros también tenemos pues esa parte, ese cerebro racional, el cual nos da la capacidad para planificar el futuro y controlar nuestros impulsos. Hasta ahí todo correcto, tenemos esas dos zonas, podemos dividirlas así, ¿no? Luego el tema es el siguiente, hay una analogía que se utiliza por muchos especialistas que se trata del jinete y del elefante. Esto no deja de ser otra cosa en cuanto a que el elefante es poderoso y ancestral, pero también impulsivo e irracional. O sea, esto lo podríamos decir como que es el sistema límbico o el cerebro mamífero. O sea, en ese sentido nos lleva a los impulsos más ancestrales. Y luego tenemos por otra parte el jinete, que es frío, es calculador y piensa a largo plazo, puede planificar cada paso. O sea, en este sentido, deberíamos de utilizar mucho más el jinete y menos el elefante, porque el elefante es el que nos lleva a cosas como, por ejemplo, tengo hambre, pues me voy a comer este bollo. O, por ejemplo, a cosas tan evidentes que se han hecho en numerosos estudios como que a un niño se le ofrece una golosina y se le dice que si no la come, dentro de un rato va a tener 2 golosinas, pero que si se la come, pues va a tener esa y ya está. Ahí se puede ver en parte ya cómo va a evolucionar ese niño en cuanto a su futuro. Los niños, evidentemente, que optan por comer esa golosina están utilizando el elefante, más bien, y los niños que piensan que si esperan un rato y no la comen van a tener el doble de recompensa, pues evidentemente se ha visto en numerosos estudios que luego tienen un futuro quizás más prometedor, que tienen menos sobrepeso, que son más activos. En definitiva, pueden planificar mucho mejor el futuro. Por lo tanto, el elefante y el jinete no es que sean enemigos, pero deben vivir en equilibrio. O sea, no es que debamos ni de pensar de una forma ni de pensar de la otra, pero sí que, en cierto modo, deberíamos de tener cierto equilibrio. Tomar decisiones en base a nuestras emociones es bastante desastroso por norma general. Así que para controlar todo esto, lo que os quiero proponer son unos sencillos gestos que podemos hacer en nuestro día a día y que al final nos van a ayudar muchísimo de cara a tomar esas mejores decisiones. Por ejemplo, hay cosas que tenemos que hacer algo, no nos apetece y realmente si sabemos controlar esto, pues va a llegar el punto que lo vamos a hacer. Y por el contrario, hay cosas que nos apetece muchísimo hacer, pero que no nos conviene hacer tanto. Por lo tanto, también deberíamos de saber controlar ese punto. Lo primero de todo sería ponernos objetivos claros. Objetivos que sean medibles. No hay nada como comprometerse para hacer algo efectivo. O sea, por ejemplo, si no nos comprometemos con absolutamente nada, es evidente que al día siguiente, por muchas cosas que pensáramos el día anterior, vamos a seguir con la misma rutina. Por lo tanto, eso sería el primer punto, o sea, tener objetivos claros que nos permitan usar un propósito como guía. O sea, más o menos ir apuntando cada cosa que queremos hacer y los pasos que vamos a seguir para conseguirla. Un punto importante en este sentido sería escribir nuestros objetivos. Digo escribir y no digo apuntar en el teléfono móvil porque muchas veces el hecho de apuntar esas cosas en el teléfono móvil hace que no las pensemos de forma tan clara, que no las tengamos tan presentes en nuestro día a día. Y escribir es algo que interioriza todo mucho mejor, que nos lo clarifica, que lo vemos mucho más claro. Por lo tanto, si tenéis un objetivo muy importante para vosotros, yo lo que haría sería escribirlo en un blog de notas o donde sea, pero en algo que sea físico, porque así seguramente que clarifiquéis mucho mejor vuestros objetivos.
Luego lo segundo sería tener un plan y seguirlo. O sea, lo que decía anteriormente, debes saber qué acciones tomar cada día. Si no sabemos, por ejemplo, si nos levantamos un día y no sabemos qué hacer para seguir con aquello que nos habíamos propuesto hace una semana, va a ser muy difícil que lo hagamos. Por lo tanto, debemos de apuntarnos en ese diario, en ese blog de notas, cada cosa que vamos a hacer, por ejemplo, todos los días. Voy a entrenar 5 días a la semana, en concreto los lunes, martes, jueves, viernes y sábado. O por ejemplo, voy a hacerme la comida todos los días por la mañana nada más levantarme. O por ejemplo, voy a acostarme media hora antes porque así voy a dormir mucho mejor y va a ser mucho mejor para mi salud. Bueno, en definitiva, debemos apuntar todas estas cosas para hacerlas a diario, para tenerlas más claras. Y además deberíamos de tener algo que lo mida, que nos muestre de alguna forma visible cómo estamos progresando. Porque es muy importante el hecho de ver una gráfica y que esta gráfica suba, que vayamos evolucionando. Si no, es muy posible que pasen semanas, nos miremos, al espejo si queremos ponernos fuertes o nos pesemos para ver si hemos perdido peso y al final, si ha variado muy poco el resultado con respecto a unas semanas atrás, posiblemente pensemos que no hemos conseguido nada y lo abandonemos. En cambio, si lo tenemos apuntado y si tenemos una métrica bastante visual que nos diga si hemos avanzado por poco que sea, es mucho más interesante de este modo hacerlo. Lo siguiente sería ser consciente de que tenemos ciertos problemas para llegar a hacer ciertas cosas. Hay personas que dicen que quieren empezar a comer mejor, pero no son conscientes de que tienen un problema en cuanto a la elección de alimentos que hacen. Si vamos al supermercado y no sabemos hacer buenas elecciones, si vamos al gimnasio y no sabemos hacer buenas elecciones en cuanto a ejercicios, no sabemos hacer una buena rutina de entrenamiento, pues va a ser mucho más complicado conseguir estos objetivos. Con lo cual, lo primero sería ser conscientes de ese problema y lo segundo, tomar las decisiones oportunas para solventarlo. Por ejemplo, en caso de que tengamos muchas ganas de comer una tarta, pero sabemos que estamos a dieta o que estamos intentando comer mejor. Bueno, pues vamos a esperar un rato y vamos a razonarlo, vamos a pensar si en realidad debemos de comer ese trozo de tarta o deberíamos de esperar a modo de recompensa, que eso lo trataré ahora más adelante. O por ejemplo, si somos muy de comprar demasiadas cosas por internet de manera compulsiva, lo que podemos hacer es esperar un poco y razonar, ver si realmente necesitamos esas cosas o por el contrario es mejor que pasemos de ellas. El siguiente punto sería también muy importante y sería el tema de las recompensas. Como decía anteriormente, toda acción que hagamos de forma correcta requiere también de su recompensa. Si estamos todos los días haciendo las cosas bien y llega un punto en el cual nos apetece algo, por mínimo que sea, y tampoco tenemos esa recompensa, también eso a veces nos hace fallar. Por ejemplo, imaginémonos que hemos empezado a hacer ejercicio y nos hemos propuesto poco a poco empezar todos los días a hacer 5 o 10 minutos de ejercicio físico, partiendo de que nunca habíamos hecho nada. Pues si ha pasado, por ejemplo, un mes y lo hemos conseguido hacer durante todos los días esos 5 o 10 minutos de ejercicio físico, podemos darnos como una pequeña recompensa, la cual nos va a ayudar a largo plazo. No tiene que ser una recompensa inmediata, pero sí una recompensa en el sentido de que si yo, por ejemplo, completo otro mes de entrenamientos, puedo comer esto, o puedo, por ejemplo, ver esta serie, o puedo jugar, por ejemplo, a este videojuego. No sé, cualquier cosa, me da igual. He puesto esto como ejemplo, pero seguro que vosotros tenéis otras cosas que os apetecen mucho más que eso. Bueno, pues el hecho es pensar que si completáis ciertas cosas que tenéis en mente para lograr vuestro objetivo, lo siguiente será que vais a obtener una recompensa. No inmediata, pero sí tras ese periodo de tiempo. Por lo tanto, eso también es importante. Y por último, algo que no me quería dejar, por supuesto, es pensar en cómo vamos a ser mañana. Es pensar en nuestro yo de dentro de unos años, no en nuestro yo de dentro de 2 semanas ni de dentro de 3, porque muchas veces pensamos eso. ¿Cuántas veces llega el verano y decimos queremos perder peso para vernos bien en junio, en julio? ¿O cuántas veces, por ejemplo, empieza el nuevo año y nos proponemos dejar de fumar para dentro de un mes o 2? Bueno, pues esto está bien, pero lo que tenemos que pensar es en hacer esto, pero de cara a un futuro. O sea, si pensamos en un espacio de tiempo tan corto, lo más probable es que tampoco consigamos llevar a cabo esas acciones. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, esto es muy importante y en parte esa desconexión que tenemos muchas veces con el futuro más lejano explica los malos hábitos que tenemos a la hora de hacer elecciones en cuanto a la comida que comemos, en cuanto al ejercicio que hacemos y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahora con el coronavirus, muchas personas son conscientes, bueno, todos somos conscientes de que la mascarilla es algo necesario, pero realmente hay muchas personas que luego en su día a día tienen malos hábitos en cuanto a la alimentación, en cuanto al ejercicio, porque eso no somos conscientes, porque eso es
más a largo plazo. No estamos viendo el perjuicio tan inmediato. En este caso es un futuro muy cercano, un espacio de tiempo muy corto, pero cuando pensamos, por ejemplo, en mejorar nuestra salud con este tipo de cosas, como estamos mirando ya a muy largo plazo, es cuando ya se desvanecen más esos pensamientos y evidentemente al final optamos por pasar y por no hacerlo. Por lo tanto, eso también es muy importante y junto con todo lo anterior al final, lo que os quiero decir es que toméis más acción en vuestro día a día, que os planteéis mejor los objetivos, que al final manejéis mejor la situación, o sea, manejéis mejor al jinete y que no sea el elefante, en este sentido, el que maneje vuestro día a día, o sea, el que vaya a comer ese trozo de tarta porque tiene hambre, el que coja el ascensor porque realmente le da pereza coger las escaleras, el que prefiere quedarse en el sofá sentado porque ir al gimnasio tampoco le apetece mucho, y todo ese tipo de cosas al final es como una bola que se va haciendo cada vez más grande y no conseguimos llevar a cabo nunca aquello que nos proponemos. Así que sin más, estos son los consejos que quería darte hoy. Espero que te hayan sido de ayuda. Si ha sido así, valoro mucho que dejes un me gusta, un comentario. Ya sabéis que también os podéis suscribir si no estáis suscritos a este podcast. También lo tenéis en ivyamazares.com. Tenéis ahí las notas de los episodios, también otros episodios en los cuales hablo de muchas otras cosas, sobre todo de entrenamiento y de salud. Y sin más, como digo, nos escuchamos dentro de 7 días en un nuevo episodio de Café y Hierros. Sin más, que paséis una buena semana y nos escuchamos pronto. ¡Chao!